Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca fui de hacer preguntas. Desde que agarré el volante por primera vez a los 19 años, supe que no era un trabajo como cualquiera. Ser trailero es más que mover mercancía de un punto a otro. Es dormir poco, pelear con el clima, cruzar pueblos fantasma y carreteras sin alma. Y sobre todo, seguir órdenes sin discutir. Porque cuando te piden que calles, es mejor hacerlo. Esa noche, salí desde Nuevo Laredo con rumbo a Veracruz. Eran cerca de las 11, y ya sabía que me esperaba un tramo largo por la Interestatal 45. No era la primera vez que lo hacía, pero sí la primera que lo haría con una condición tan peculiar. Todo empezó en una bodega vieja, a las afueras de la ciudad. Un lugar sin letrero, sin cámaras, con muros descarapelados y un silencio que se pegaba en la piel. Me citaron ahí para cargar el paquete. Así, sin más detalles. Al llegar, un hombre bajo, de lentes gruesos, me esperaba con una carpeta en la mano. Su cara parecía más de contador que de chofer. ¿Eres Ismael Salas?, preguntó sin rodeos. Él mismo, respondí, algo a la defensiva. Perfecto. Traes un Kenworth rojo, ¿cierto? Asentí. Me pidió estacionarme de reversa, justo frente a un contenedor gris. No me dejó ayudar. Él y dos tipos más, con cara de gente que ha visto cosas que no se cuentan, subieron una enorme caja de metal, cerrada con candados industriales, al fondo del remolque. Cuando terminaron, el contador me entregó un sobre amarillo, sellado con cinta roja. Me advirtió que no lo abriera hasta llegar, y luego dijo lo que me dejó seco. No puedes detenerte, en ningún momento. Si te detienes por cualquier razón, estás muerto. Lo dijo sin dramatismo, como si estuviera leyendo un recibo. Quise reírme, decirle que no era mi primera ruta nocturna, pero su tono me lo borró de la cara. No era una metáfora, no era broma. Ni por un retén, ni para comer, ni para mear, nada. Y me señaló con el índice. Si te detienes, no llegas. Le pregunté qué llevaba. Me miró unos segundos, luego alzó los hombros. Lo que cargas no te incumbe, solo conduce. Algo en sus ojos me dijo que esa sería la única respuesta que obtendría. Cerraron las puertas del remolque con dos llaves gruesas y colocaron una cinta con sellos. Me dieron un bidón extra de diésel, comida enlatada y una botella de agua. Todo lo que necesitaría para sobrevivir sin parar. Subí al tráiler con las manos sudadas, revisé los retrovisores y arranqué. Las luces traseras del almacén se apagaron cuando pasé el último tope, como si hubieran desaparecido en el aire. Las primeras 3 horas fueron normales. La Interestatal estaba vacía como siempre, con solo el rumor de los neumáticos sobre el asfalto como compañía. A esa hora, ni los federales se aparecían. Solo camiones como el mío, con luces tenues como luciérnagas perdidas en la oscuridad. Pero entonces, el primer detalle raro. A la altura de San Fernando, vi un coche estacionado al costado del camino. Las intermitentes apagadas, un Tsuru blanco con las puertas abiertas. No había señales de vida, pero lo que me inquietó fue que lo volví a ver 40 kilómetros adelante. Mismo coche, misma posición, misma marca de lodo en la salpicadera. Estoy alucinando, pensé. Y justo en ese momento, el radio CB del tráiler soltó un chasquido. 20% de la ruta completada, no te detengas. Era una voz robótica, sin emoción. No había encendido la radio. Nadie me había dicho que estaría conectada. Pero ahí estaba, interrumpiendo el silencio. El mensaje se repitió 2 veces y luego, silencio. Me pasé el siguiente tramo con los nudillos blancos sobre el volante. Estaba asustado, pero no por lo que pudiera haber en el paquete. Era otra cosa, como si supiera que estaba siendo vigilado, como si no estuviera solo. A la altura de Ciudad Victoria me encontré con un retén, patrullas con las luces encendidas, conos fluorescentes en zigzag, 2 tipos con uniformes de la Guardia Nacional y rifles al pecho. Tuve el impulso de frenar,
pero una punzada en la base del cráneo me hizo acelerar, y ahí fue cuando supe que no eran reales. Nadie me hizo la parada, nadie me apuntó, solo se quedaron ahí, estáticos, como estatuas bajo la lluvia. Pasé entre ellos y en el retrovisor vi cómo desaparecían lentamente en la niebla. Volvió el radio. 40% completado, no te detengas. Mi boca estaba seca. Bebí un trago del agua que me habían dado y noté un sabor raro, metálico. Pero mi garganta no se quejó. La botella no tenía marca, solo una etiqueta blanca con la palabra bebe. El frío comenzó 1 hora después. Un frío anormal. Afuera no bajaba de los 20 grados, pero dentro de la cabina el aliento se me volvía niebla. Puse la calefacción al máximo, pero el frío no venía del aire, venía del remolque. Como si la caja que llevaba comenzara a filtrar algo, una energía. Y entonces escuché los golpes, un toc 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 en las paredes de la caja. Al principio débiles, luego más insistentes, como si algo o alguien golpeara desde adentro. Intenté razonar, pensé en animales vivos, en algún truco de esos que usan para mover migrantes, pero no había espacio. Lo que iba ahí no se movía como un humano. No sé cómo logré no frenar. Seguí. Los golpes aumentaron, el tráiler vibraba con cada uno y el radio volvió. 60% completado, ya casi. La voz esta vez tenía un ligero temblor, casi como si disfrutara del proceso. Lloré. No por cobardía, sino por impotencia, porque entendí que era una presa, que había aceptado un trato sin saber las reglas, y que no importaba lo que cargara, yo ya era parte del paquete. Pasando Tuxpan, el cielo se puso de un negro imposible, como si manejara dentro de un túnel sin fin. El GPS dejó de marcar, el velocímetro bajó a 0 aunque yo iba a 100. Las luces se volvieron tenues, como si las tragara el aire. En la carretera, figuras empezaron a aparecer. Gente, niños, ancianos, todos de pie, al borde del camino. Algunos levantaban la mano, otros solo me miraban. Nadie parpadeaba. Eran como sombras congeladas en el tiempo. Y cada kilómetro que pasaba, eran más. El radio. 80%. No frenes, no voltees. Mi cuerpo ya no me respondía bien. Tenía los brazos rígidos, los ojos secos, los labios partidos. Quise gritar, pero lo único que salió fue un susurro. ¿Qué soy ahora? Cuando crucé el kilómetro 500, la caja dejó de sonar. Un silencio sepulcral llenó la cabina. La carretera volvió a tener forma. El cielo clareó ligeramente. Y entonces, el radio sonó por última vez. 99%. En el siguiente desvío, detente. Frené al ver un letrero oxidado con letras apenas visibles. Propiedad privada. No entrar. Pero entré. Era un camino de terracería, con arbustos cerrándose a los lados. Al fondo, una bodega igual a la primera, pero en ruinas. 3 hombres esperaban, uno con una tablet en la mano. Me bajé tambaleando. No podía hablar. Uno de ellos me ofreció una toalla con olor a cloro. Otro revisó el sello del remolque. Perfecto. Sin abrir. Buen trabajo. Me dieron un sobre. Estaba lleno de billetes, pero no los toqué. ¿Qué era?, pregunté, la voz ronca. Cosas que tienen que moverse, y tú ya formas parte de eso. ¿Y si me hubiera detenido? El tipo sonrió. No estarías preguntando. Me dejaron ahí. Se llevaron el tráiler. Una camioneta negra me dejó en un Oxxo 3 horas después. Desde esa noche no volví a manejar, porque aunque no abrí la caja se abrió sola en mis sueños, y cada noche escucho los golpes. Me llamo Ernesto. Llevo más de 20 años manejando taxi en la Ciudad de México. He recorrido todas las colonias, desde las más lujosas hasta las más olvidadas por el gobierno. He visto de todo: peleas, robos, parejas infieles, borrachos dormidos y hasta un parto improvisado en el asiento trasero. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa noche. Eran alrededor de las 11:20 de la noche, un miércoles.
Había dejado a un cliente en Tlalpan y mientras pensaba si regresarme a casa o no, me entró una solicitud por la app. Un viaje desde la colonia Doctores hacia Iztapalapa. No estaba muy lejos, así que acepté. Recogí a 2 hombres en la esquina de Dr. Vertis y Dr. Balmis. Ambos tenían pinta de trabajadores, jeans, chamarras oscuras y mochilas. Uno de ellos era más alto y delgado, con una barba mal cuidada. El otro era más bajo, de complexión fuerte, y traía una gorra negra. «Buenas noches, jefe», me dijo el alto mientras subía al asiento de copiloto. «Vamos a la colonia El Molino, en Iztapalapa. Te paso bien la dirección más adelante». El otro no dijo nada. Se acomodó detrás de mí. Encendí la unidad y empecé a avanzar. Al principio todo parecía normal. Ponían atención a sus celulares, murmuraban cosas entre ellos, hablaban de fútbol. Pero conforme pasaban los minutos, la conversación comenzó a cambiar de tono. «¿Y entonces, si va a llegar hoy el paquete?», preguntó el de la gorra. «Eso me dijeron, que a eso de la 1. Que tengamos todo listo», respondió el otro. «¿Y si se pone al pedo? Pues pa' eso traemos la cinta, lo amarramos y ya. Luego vemos qué hacemos con él». Yo seguía manejando, fingiendo que no escuchaba, pero las palabras se me quedaron clavadas como clavos en la nuca. Cinta, amarrarlo, paquete. No era difícil armar el rompecabezas. Estaban planeando un secuestro, y yo, sin quererlo, estaba metido en medio. Tuve que pensar rápido. No podía actuar como si me hubiera dado cuenta. Empecé a manejar con más cuidado, tratando de recordar las calles. Buscaba una patrulla, algo, pero en esa parte de la ciudad, a esas horas, no hay nada. Solo calles oscuras, baches y puestos cerrados con cortinas grafiteadas. «¿A qué hora dijiste que llegaba?», volvió a preguntar el de atrás. «Ya te dije, como a la 1. Primero hay que asegurarnos que esté solo. Por eso vamos a llegar antes, para esperarlo». Sentí cómo se me entumía la espalda. Apretaba el volante con fuerza, y cada que pasábamos por una esquina bien iluminada, pensaba en aventarme hacia una estación de gasolina o una tienda abierta, pero ellos seguían atentos. Cualquier movimiento raro y me descubrirían. Entonces, el que iba en el asiento de copiloto sacó de su mochila un rollo de cinta gris industrial. Lo puso en sus piernas, sin esconderlo. «¿Y tú qué onda, jefe?», me preguntó de repente, sin mirarme. «¿Ya le diste la vuelta a toda la ciudad o qué?». «Más o menos», dije, tratando de sonar tranquilo. «Trabajo de noche, así que sí me ha tocado conocer todos los rincones». «¿Y nunca te ha tocado ver algo feo?». «Pues, uno que otro susto», respondí. Se rió, como si entendiera más de lo que decía. Luego se giró hacia el otro y le dijo: «Este vato va a jalar. Se ve tranquilo. No dice nada». El corazón se me fue al piso. «¿Qué?», preguntó el otro. «Sí, que nos puede echar la mano. Ya estamos aquí». «¿O qué, jefe? ¿Nos haces el paro o qué?». No supe qué decir. Solo me reí, una risa nerviosa que me salió más como un gemido. «No te pongas nervioso. Es una lanita extra. No hay que hacer nada feo, solo manejar. Te vamos a pagar bien». Y entonces lo soltó. «Vamos a levantar a un cabrón, nada más. Tú manejas, nos esperas y ya. No queremos matar a nadie, solo asustarlo, amarrarlo. Lo van a soltar después. Es de esos que se pasan de vivos, ya sabes». Sabía que estaba jodido. Si me negaba, me podían matar ahí mismo. Estaba en su terreno, en su mundo. Así que asentí con la cabeza, como si entendiera, como si fuera uno de ellos. «Pues yo nomás manejo», dije, evitando el contacto visual. El viaje siguió. Llegamos a la colonia El Molino, donde las calles son más estrechas y los postes apenas iluminan. La dirección era una privada sin salida, flanqueada por casas con rejas oxidadas y perros que ladraban como locos. Me pidieron que apagara las luces al entrar. «Aquí es. Ponte trucha», me dijo el de la gorra. «En cuanto lo subamos, tú avanzas. Si alguien te para, tú no sabes nada».
Me estacioné frente a una casa de 2 pisos, con paredes despintadas y una reja blanca que apenas se sostenía. Ellos bajaron sin hacer ruido y se perdieron en la oscuridad. Cerraron las puertas del taxi sin hacerlas sonar. Me quedé solo, con el motor encendido y las manos temblando. Miraba por los espejos retrovisores esperando ver una patrulla, cualquier alma que me salvara, pero no había nadie. Pasaron unos 3 minutos, y entonces lo vi. Salieron corriendo con otro hombre entre los brazos. Era joven, de unos 20 años. Tenía los ojos vendados y la boca amordazada. Se movía, pero débilmente. Uno lo traía del torso y el otro de las piernas. Lo aventaron al asiento trasero como si fuera un costal. «¡Dale, dale!», gritaron al subirse. «¡Ya valió madre esto!». Arranqué. El taxi dio un brinco y salimos de la privada a toda velocidad. La adrenalina me nublaba la vista. No sabía si llorar o gritar. Solo manejé. Me dieron instrucciones. «Vamos por eje 6 y luego a la salida de Chalco. Ahí lo bajamos». «¿Y lo van a soltar allá?». «Eso no es tu problema. Tú nada más maneja». El tipo secuestrado apenas murmuraba. Me atreví a mirarlo por el retrovisor. La cinta le cubría la boca y tenía una venda sucia en los ojos. Tenía sangre en la camiseta. No podía más. En una esquina vi una gasolinera abierta y sin pensarlo giré bruscamente el volante. «¿Qué haces, pendejo?», gritó uno. «Voy a cargar», mentí. «Ya casi no tengo gasolina». Ellos protestaron, pero no insistieron. Me orillé y apagué el motor. Salí del taxi con una calma falsa y caminé hacia la tienda de la gasolinera. Al entrar, le hablé en voz baja al encargado. «Llama a la policía. Hay un secuestro en mi taxi. Están ahí afuera. No hagas ruido». El tipo me miró con los ojos abiertos como platos y asintió. Agarró el teléfono mientras yo hacía como que compraba un agua. No pasaron ni 5 minutos cuando una patrulla se asomó por la esquina. Yo seguía en la tienda. Cuando los tipos la vieron, intentaron salir corriendo. Uno lo logró, el otro no. La policía detuvo al que se quedó y encontraron al joven aún vendado y amordazado en el asiento trasero. Lo soltaron de inmediato. Yo solo pude sentarme en el piso, temblando. Me tomaron declaración. Me dijeron que hice lo correcto, que salvé una vida. El joven era hijo de un comerciante local y los tipos querían extorsionar a su familia. Esa noche regresé a casa con las manos aún sudando y no dormí. Tenía el cuerpo intacto, sí, pero la mente hecha trizas. Me quedé en la cocina con la televisión encendida, mirando la nada. Desde entonces no volví a trabajar de noche. El miedo real, ese que te atraviesa sin que puedas verlo venir, no lo quiero cerca otra vez. Hay noches en las que todo parece fluir sin problema, como si el destino se alineara contigo. Pero también hay noches donde una sola decisión cambia todo. Y una vez que empieza, no puedes detenerlo. Lo peor de todo es que ni siquiera lo ves venir. Esa noche estaba a punto de cerrar la aplicación. Ya había hecho más de 10 viajes, todos decentes, sin broncas. Había pasado por Polanco, luego por La Condesa, y ahora me encontraba en Mixcoac, justo frente a una farmacia de esas que nunca cierran. Faltaban 20 minutos para la medianoche y pensé, uno más, el último, el de la suerte. Sonó la notificación. Era un viaje desde una calle pequeña en San Pedro de los Pinos hasta Coyoacán. El pasajero se llamaba Andrés. Acepté. Me tocó dar vuelta en una calle medio oscura, de esas donde el alumbrado público ya se rindió, y estacionarme frente a un portón rojo. Toqué el claxon una vez, como suelo hacer cuando no veo a nadie afuera. Al momento salió un tipo de unos 40, bien vestido, barba recortada, con una mochila al hombro. Subió sin decir nada, solo un «buenas noches» seco, casi automático. Lo típico. Lo raro vino después. Mientras salíamos del callejón y me incorporaba al eje vial, rompió el silencio de golpe. «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?». Respondí lo normal, que sí,
que casi siempre porque es cuando hay más pedidos. No le di importancia, pero luego dijo algo que me hizo frenar, no el auto, sino el ritmo de mis pensamientos. Supongo que también te gusta hacerlo por tus hijos, ¿no? ¿Cómo se llaman?, dijo, como quien comenta el clima. Me reí, incómodo. ¿Perdón? Digo, debe ser difícil dejar tanto tiempo solos a Leo y a Emiliano, ¿no? En ese momento lo miré por el retrovisor. Sus ojos estaban clavados en la ventana, pero sonreía. No estaba bromeando. Nunca le mencioné a nadie en la aplicación que tenía hijos. No tengo sus nombres en redes sociales, no los comparto en mis historias, ni siquiera uso mi cuenta personal en el celular del trabajo. No había forma de que este cabrón supiera eso. ¿Nos conocemos?, pregunté, ahora más seco. No, claro que no, dijo, por fin volteando a verme. Pero no te preocupes, no tengo malas intenciones. Solo me gusta conocer a quienes me dan aventón, saber qué los mueve, qué los retiene. Silencio. Pensé en cancelar el viaje. Estábamos apenas cruzando Patriotismo, pero algo me decía que si lo hacía, si me detenía en seco, algo peor podría pasar. Este tipo tenía esa forma de hablar pausada, segura. No era un loco cualquiera, era alguien que planeaba cada palabra. ¿Tú qué haces?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro ya estaba encendiendo todas las alarmas. Soy observador, eso hago, observar a la gente, aprender de ellos. Por ejemplo, tú, hizo una pausa larga. Tú siempre tomas esta misma ruta hacia el sur, aunque el GPS te diga lo contrario. Te gusta evitar revolución porque sabes que ahí es más fácil que te detenga una patrulla. ¿Me equivoco? No respondí, solo apreté el volante. ¿Y tus hijos? Leo va en primero de secundaria, ¿cierto? Está en la escuela técnica que está cerca del Metro Zapata. Emiliano todavía está en la primaria, ¿verdad? El plantel pequeño con la cancha techada, por División del Norte. No me preguntó, me lo afirmó. Lo dijo como quien recita una lista de compras. Yo ya no sabía si seguir conduciendo o salirme del maldito auto. ¿Qué chingados quieres?, le solté, ya sin rodeos. Él no se inmutó. Nada. Te dije que no tengo malas intenciones. Solo quería verte de cerca, saber cómo piensas, cómo manejas el miedo. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Porque te he estado observando desde hace semanas. No solo a ti, también a tus hijos, a tu esposa, a tus suegros que viven en Tláhuac. ¿Sabes lo fácil que es rastrear a alguien que comparte Wi-Fi con su teléfono sin darse cuenta? ¿O cuántas veces dejas el Bluetooth encendido? No tenía palabras. No había forma de que todo esto fuera real. Y sin embargo, lo era. ¿Qué necesitas?, repetí. ¿Dinero? ¿Un favor? Rió suavemente. Pero no fue una risa de burla. Fue una risa triste. Te repito que no quiero nada. Solo quiero que sepas lo fácil que es que alguien entre en tu vida sin que te des cuenta. Hoy fui yo, mañana puede ser alguien peor. No se trata de ti, se trata de todos. ¿Sabes cuántas veces tus hijos se conectan al Wi-Fi de una tienda sin fijarse si es verdadera? ¿Cuántas veces tú aceptas cookies en una página sin leer nada? Cada dato que sueltas, alguien lo recoge. ¿Y tú qué ganas con esto? Su respuesta fue inmediata. Control. Porque la gente que tiene miedo es más fácil de manejar. Llegamos a Coyoacán. Me indicó una calle estrecha, llena de árboles y casas viejas. Se bajó sin decir nada más, y al cerrar la puerta, me dejó una tarjeta en el asiento trasero. Blanca, sin más que un símbolo impreso, un ojo negro, abierto, con una pequeña línea de código QR debajo. Arranqué el coche, temblando como no me había temblado el cuerpo en toda mi vida. No por lo que me dijo, sino porque sabía que era cierto. Que alguien así puede estar a tu lado en cualquier momento. En una fila del banco, en un restaurante, en el asiento trasero de tu coche. Ese fue el último viaje que hice con la aplicación. Y desde esa noche, todas las mañanas, antes de que mis hijos salgan a la escuela, les reviso el celular. Les enseño a cerrar sesiones, a borrar contraseñas, a desconectarse del Wi-Fi de tiendas. No por paranoia, por instinto.
Nunca escaneé el código de la tarjeta. Nunca quise saber más, porque ya sabía suficiente. Trabajo como chofer de carga desde hace más de 15 años. He transportado de todo: abarrotes, cemento, garrafones, incluso ataúdes vacíos. Nada me sorprendía ya. Pero lo que me pasó hace unos meses, no lo voy a olvidar mientras viva. Me llamo Jaime y trabajo para una empresa de transporte mediana en Querétaro. No es una gran compañía, pero tiene contratos con ranchos, empacadoras, hasta maquilas clandestinas que se hacen de la vista gorda. Las cosas se mueven rápido, se paga en efectivo y nadie hace preguntas. Así ha sido siempre. Yo tampoco hacía preguntas hasta que me vi con las manos llenas de sangre. Todo comenzó un lunes. Me llamaron por la noche para una carga urgente. Nada raro. La disquera estaba vacía esa semana, así que acepté sin pensar. La dirección era un rancho en las afueras de San Juan del Río, entre caminos de terracería. Llegué al punto a eso de las 10:30 de la noche. La luna apenas se asomaba y el polvo del camino hacía imposible ver más allá de los faros. Al llegar, había un hombre esperándome. No se presentó, solo me dijo: «Súbete a la caja, ya están los costales listos. Cuidado con cómo los acomodas». Los vi. Eran más de 30 costales de yute, cerrados con cuerda de plástico, grandes, pesados, y todos goteaban. «¿Qué traen?», pregunté. «Carne para composta, sobras de rastro, no abras nada», dijo tajante. No era la primera vez que cargaba desperdicios cárnicos. El olor era familiar: sangre seca, grasa, un tufo a descomposición suave pero latente. Pero estos costales eran distintos. No solo por el peso, era la forma. Algunos estaban hinchados, como si lo que había dentro tratara de salir. Otros tenían marcas, líneas curvas, como si algo con forma humana hubiera sido enrollado. Quise decir algo, exigir papeles de carga, pero el tipo me puso 10,000 pesos en la mano. «La mitad ahorita, la otra cuando entregues, y no me preguntes ni a dónde va ni qué es, solo maneja». Tragué saliva. En este trabajo, a veces lo mejor es no ver. Y ese fue mi error. La dirección de entrega era en Ixtlahuaca, Estado de México. Me tomaría poco más de 3 horas. Salí del rancho con la caja del camión cerrada, la lona ajustada y un silencio incómodo que me acompañó todo el camino. Puse música para distraerme, pero nada ayudaba. Cada bache, cada curva, los costales se movían y se escuchaba un sonido húmedo, como si lo que llevaban dentro todavía respirara. En la caseta de palmillas noté que uno de los costales había sangrado tanto que el líquido salía por la compuerta. Me bajé con una lámpara y revisé. El goteo era constante. La sangre, porque eso era, bajaba en líneas delgadas por la plataforma, formando pequeños charcos negros en el asfalto. Saqué unos trapos para limpiar y cubrir con cartón, nervioso de que alguien me viera. Los federales no estaban en la caseta. Tuve suerte, o eso creí. En el tramo de Jilotepec, ya de madrugada, escuché un golpe seco desde la caja, como si algo hubiera caído o empujado fuerte desde adentro. Frené, bajé, abrí la puerta trasera con miedo. Todos los costales estaban en su sitio, menos uno. Uno estaba en el piso de la caja, roto del lado izquierdo. La sangre salía como si hubieran exprimido un animal entero. Y entonces vi lo que nunca debí ver. Un pie humano, pequeño, moreno, lleno de cortes, con las uñas pintadas de rosa viejo. Cerré de golpe. Vomité al lado del camión, me subí y arranqué sin ver atrás. Mi mente buscaba explicaciones: tráfico de órganos, ajuste de cuentas, feminicidios. Nada me hacía sentido, pero todo era posible. Sabía que debía ir a la policía, parar en alguna comandancia, entregar la carga, declararlo todo. Pero la voz del dinero en mi bolsillo pesaba más. 10,000 pesos, con otros 10,000 esperándome. ¿Y si solo era un pie de cadáver ya procesado? ¿Y si ya estaba muerto? ¿Qué podía cambiar eso? Yo solo era el chofer.
Llegué al punto de entrega a las 2:47 de la mañana. Una bodega al fondo de una zona industrial, en un parque casi vacío, sin vigilancia, sin cámaras. Solo una lámpara de vapor de sodio que iluminaba la entrada como una escena de película. Toqué el claxon. Salieron dos tipos, uno con overol azul, el otro con chamarra militar. Nadie me saludó. «Bájala rápido», dijeron. Yo no moví un dedo, me quedé en la cabina. ¿Y mi pago? El del overol sacó un fajo y lo puso sobre el cofre. Me bajé a tomarlo y vi que los dos ya estaban descargando con rapidez. No usaban montacargas, solo arrastraban los costales. Y a cada uno que tocaban lo aventaban como si supieran exactamente lo que contenía. En el suelo quedaban líneas de sangre. Una de ellas tocó mi bota. «¿Qué es esto?», pregunté, sin poder evitarlo. El del overol me miró por primera vez. Tenía una cicatriz larga en la frente y los dientes amarillos. «No es tu problema, chofer. Ya te pagamos. Lárgate». Y lo hice. Arranqué sin mirar atrás, pero el ruido de los costales golpeando el concreto quedó en mi cabeza como un eco imborrable. No dormí en 2 días. El olor se me quedó impregnado. La sangre no salió por completo de la caja. Cada vez que pasaba por una gasolinera, sentía que alguien iba a detenerme, que en cualquier momento tocarían mi puerta. Pero nada pasó. Hasta la siguiente semana. Me llamaron para otro viaje. Misma voz, mismo punto, misma paga. Colgué. Apagué el teléfono. No hablé del tema durante meses. Me sentía sucio, culpable. La imagen de ese pie no me dejaba en paz. A veces soñaba con costales moviéndose solos, con golpes desde adentro, con risas apagadas. Pero lo peor llegó hace apenas unas semanas. Un día, mientras desayunaba en el mercado de la Cruz, escuché un noticiero en la radio de una fonda. Decían que habían encontrado una bodega en Ixtlahuaca con restos humanos desmembrados, muchos en costales. Mujeres, niñas, migrantes, nadie sabía cuántas. Nunca dijeron el nombre de la calle, pero yo lo sabía. Me temblaron las manos. Dejé la comida y me fui. No podía comer, no podía tragar. Yo había sido el transportista. Yo había llevado parte de ese horror. Fui un engrane más del mecanismo. Por dinero, por miedo, por costumbre. Desde entonces no he vuelto a manejar. Vendí el camión. Trabajo de vigilante ahora, en una unidad habitacional. Menos dinero, pero duermo mejor. A veces, porque cada tanto, al cerrar los ojos, escucho ese golpe sordo desde la caja y veo la sangre. Y me repito una y otra vez que debí bajarme, que debí decir algo. Pero ya no importa. Hay errores que se cargan toda la vida, como costales. Soy chofer de Uber desde hace casi 2 años. Manejo en la Ciudad de México, sobre todo en las noches, porque el tráfico baja, las tarifas suben y la ciudad se transforma. Hay algo en la oscuridad de estas calles que hace que la gente se suelte más o se encierre por completo. Me ha tocado de todo, parejas discutiendo, tipos borrachos vomitando en mi coche, hasta un güey que se subió con una pistola colgando del cinturón. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me pasó aquella noche de martes. Eran cerca de las 11:30. Ya pensaba en apagar la aplicación, irme a casa, darme un baño caliente y dormir. Estaba estacionado sobre División del Norte, cerca del Metro Zapata, esperando una última solicitud. Fue entonces cuando entró la notificación. Pasajera en Coyoacán, destino, Tláhuac. El viaje prometía buena paga. Acepté sin pensarlo. Cuando llegué al punto de recogida, una esquina oscura frente a una farmacia cerrada, ella ya estaba ahí. Una mujer joven, no más de 30 años, cabello suelto, largo, vestido negro. Llevaba una pequeña mochila colgada del hombro. Lo que me extrañó de inmediato fue que estaba llorando. No un llanto escandaloso, más bien un sollozo constante, como si ya llevara horas así. Subió sin decir palabra, solo asintió cuando confirmé su nombre. Claudia, ¿verdad? Sí, dijo con voz quebrada.
Arrancamos. Al principio no quise meterme. Cada quien carga sus batallas, y si algo aprendí en este trabajo es que no todos quieren hablar. Pero después de 15 minutos en los que no dejó de llorar, me animé a preguntarle si estaba bien. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que paremos? Le ofrecí. Negó con la cabeza. Su llanto era bajito, constante. Parecía que no podía respirar bien. Le ofrecí una botella de agua que siempre llevo en el asiento trasero, pero ni siquiera me la aceptó. La ignoró. No sé por qué, pero su llanto me ponía nervioso. No parecía triste, parecía asustada. Las calles estaban más vacías de lo usual. Tomamos Río Churubusco, luego Eje 3. Faltaban como 30 minutos para llegar a Tláhuac. Yo intentaba concentrarme en el camino, pero el sonido del llanto me taladraba la cabeza. Fue entonces que noté las luces detrás. Primero creí que era una patrulla, luces altas, directas al retrovisor, pero al cambiar de carril, se mantuvieron detrás. Entonces bajé un poco la velocidad, esperando que me rebasaran. No lo hicieron. Eché un vistazo por el retrovisor. Eran 2 motos, una a cada lado del coche, siguiéndome a ritmo. El tipo de la derecha traía casco cerrado, el de la izquierda tenía la visera abierta. Su mirada me atravesó directo, fría, intensa. ¿Conoces a esos tipos?, le pregunté a Claudia. Ella solo apretó más la mochila contra su pecho. No respondió, pero sus sollozos se intensificaron. Ahora temblaba. No lloraba por tristeza, era terror puro. Claudia, necesito que me digas si esos tipos te están siguiendo, insistí. No lo sé, balbuceó. Yo no hice nada. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo estaba muy mal. Intenté acelerar, pero los tipos en las motos también lo hicieron. Uno se acercó al espejo derecho y dio un golpe seco al cristal. Casi pierdo el control del coche. Claudia gritó, se encogió en el asiento. Yo ya tenía el corazón latiéndome en los oídos. ¡Agáchate!, le grité mientras giraba a la izquierda sin poner direccional. Tomé una calle secundaria, mala idea, oscura, llena de baches y sin salida clara. Las motos seguían tras nosotros. Empezaron a rebasarme, a cerrarme el paso. Uno se puso justo enfrente y sacó algo del cinturón. No vi bien qué era, pero el reflejo metálico me hizo reaccionar. Di un volantazo a la derecha y me metí en una calle estrecha. Casi me llevo un poste. Claudia gritó de nuevo, ahora sí a todo pulmón. Su llanto ya era un alarido. Yo solo pensaba en salir de ahí, en llegar a una avenida iluminada, a un lugar con gente. ¿Quiénes son, Claudia? ¿Qué te hiciste?, le grité, perdiendo el control. No hice nada, lo juro, gritaba entre sollozos. Solo traigo esto. Y entonces abrió la mochila. En su interior había un fajo de billetes, varios. No los conté, pero eran muchos. Y abajo, envuelto en una bufanda, un teléfono. ¿Qué es eso?, pregunté, con la mirada dividida entre el camino y su mochila. Se lo quité a uno de ellos. Estaba en la barra. Lo vi golpeando a una chava. Traté de ayudarla. Me siguieron. Lo entendí todo. Claudia había presenciado algo que no debía. Tal vez grabó, tal vez robó el teléfono por instinto, por ayudar, y ahora la querían silenciar. El llanto constante, la paranoia, todo encajaba. Las motos no nos perdieron. Tomé circuito interior y luego la salida a Ermita. Intenté despistarlos entre tráfico, aunque ya casi no había autos. El de la visera abierta me apuntó con algo de nuevo. No supe si era un arma o una linterna, pero aceleré. ¡Lánzalo!, le grité. ¡Tira el teléfono! Claudia dudó. Lo abrazó contra el pecho, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Pero cuando uno de los tipos sacó un tubo y golpeó la parte trasera del coche, finalmente lo tiró por la ventana. Las motos frenaron. Uno de ellos se detuvo en seco y se bajó para buscar entre el pavimento. El otro me siguió un par de cuadras más, pero luego desapareció. Seguí manejando sin rumbo hasta que llegamos a una estación de policía cerca del metro Nopalera. Claudia estaba en shock. Yo no podía hablar. Me temblaban las manos. Entramos. Les contamos todo, o al menos lo que sabíamos. Claudia entregó lo que quedaba de dinero. El oficial que nos atendió no parecía sorprendido.
Solo dijo, pasan muchas cosas por esas zonas, mejor no se metan. Nunca supe qué había en ese teléfono. Nunca supe si agarraron a los tipos en moto. Lo que sí supe es que dejé de manejar de noche. A veces el peligro no está en fantasmas ni demonios. Está en lo que la gente lleva en sus mochilas, en lo que vio, en lo que calla. Y esa noche aprendí que ser buen samaritano en esta ciudad te puede costar la vida. O al menos que te persigan hasta que tires por la ventana la verdad. Nunca me había pasado algo así en la carretera, y eso que llevo más de 20 años manejando tráiler en rutas largas. Me llamo Marcos, y como todos los que vivimos del diésel, tengo historias para no dormir. Pero esta me sigue quitando el sueño. Era martes por la noche, y me tocó una carga de papel higiénico desde Guadalajara hasta una bodega en Puebla. Todo iba normal. Cargamos en la tarde, salimos casi al anochecer. Me acompañaba Felipe, mi copiloto desde hacía poco más de 2 años. Era más joven que yo, pero ya traía calle. Sabía dormir con el camión en movimiento, sabía leer los mapas cuando el GPS fallaba, sabía callar cuando había que concentrarse. A veces hablábamos por horas, otras pasábamos tramos enteros sin decir ni una palabra. Esa noche habíamos hecho buen tiempo. Íbamos por la carretera federal 134, a la altura del tramo entre Izúcar de Matamoros y la desviación a Tepeojuma, zona conocida por los baches, por los topes sin aviso y por ser peligrosa para los tráileres. Nada nuevo. Paramos en una gasolinera cerca de un Oxxo, ni idea del nombre, solo recuerdo que tenía una virgen pintada en una barda, para echar café y estirar las piernas. Estaba oscuro, y el viento soplaba raro, como en esos días que parece que el monte respira. Subimos de nuevo. Le dije a Felipe que yo manejaba otro rato. Él se recostó en su asiento, abrochó el cinturón y bajó la visera. Ni 5 minutos después, ya estaba dormido. Lo último que recuerdo antes de todo fue que prendí el estéreo con música bajita. Algo de los Bukis. Después todo se vuelve borroso. Desperté de golpe. El motor seguía encendido, el volante entre mis manos, el camión quieto. Habíamos quedado estacionados a un lado de la carretera, sin luces, sin emergencia activada, sin música, como si alguien hubiera apagado todo sin tocar nada. Miré alrededor y no reconocí el tramo. No había gasolineras, ni señal de celular, ni ningún vehículo a la vista. Solo monte, oscuridad. Y ese silencio, el de la carretera cuando algo no cuadra. ¿Felipe? Llamé en voz baja, casi como si temiera despertar algo más que a él. Volteé al asiento del copiloto. Estaba vacío. Me costó unos segundos entender lo que veía. No estaba ahí, pero tampoco había señales de que se hubiera bajado. El cinturón seguía abrochado, como si su cuerpo simplemente se hubiera desvanecido. Revisé la puerta. Cerrada, con seguro, igual la mía, todos los seguros puestos. Nadie pudo abrir desde afuera, nadie se pudo bajar sin dejar rastro. Encendí la luz interior, nada, ni su mochila, ni su termo, ni su gorra, solo su chaqueta doblada sobre el respaldo. Me bajé de inmediato, gritando su nombre como loco. Revisé los alrededores con la linterna, pasto seco, arbustos, pedazos de llanta vieja en la cuneta. Nada más. Di la vuelta completa al tráiler. Abrí la caja por si acaso. Todo en orden. Pallets en su sitio. Todo amarrado. Cerré de golpe, ya con la garganta seca. Me metí de nuevo a la cabina y empecé a pensar. ¿Había tenido un sueño? ¿Me dormí y él bajó por alguna emergencia? Number. No cuadraba. Lo habría escuchado. Y aunque no lo hubiera hecho, la puerta seguía cerrada desde adentro. Saqué el teléfono. Sin señal. Era lógico, estábamos entre cerros. Pero aún así, intenté marcar al menos 5 veces. Nada. Me quedé sentado un rato, escuchando el motor, mirando la carretera vacía. Pensé en prender las luces altas, pero algo me detenía, como si no quisiera ver qué había allá afuera. Pasaron tal vez 10 minutos, tal vez 20. Entonces vi algo.
Una luz, lejana, tenue, como de una linterna o de un celular. Venía caminando desde el monte, directo hacia la carretera. Pensé, es él, seguro se bajó al baño o algo. Pero no, no caminaba como Felipe. Esa figura era más baja, como un niño o un adulto encorvado. Se movía lento, con pasos raros, como si los pies le pesaran más de lo normal. Y la luz no era blanca, era azulosa, fría. Apagué el motor de inmediato, bajé el seguro y me agaché en el asiento, como si eso me protegiera. No sé por qué, pero me llené de una sensación de alerta. Puro instinto. La figura llegó a la orilla del camino, se detuvo ahí, no cruzó, no se acercó al tráiler, solo se quedó quieta, mirando, y entonces la luz se apagó. No hice nada, no moví un solo músculo, esperé. 1, 2, 3 minutos. Cuando por fin me atreví a mirar de nuevo, ya no estaba. Lo siguiente que hice fue encender el motor de nuevo, girar el volante y seguir derecho. No sabía hacia dónde iba exactamente, solo sabía que no podía quedarme ahí. Manejar fue difícil, sentía las manos torpes, la cabeza pesada, como si apenas estuviera despertando de una anestesia. Por el retrovisor, el monte se abría y cerraba como una boca sin fondo. Después de media hora, encontré una gasolinera abierta. Entré casi chocando. Me bajé directo a la tienda, con la cara blanca. La encargada me vio raro. ¿Está bien, señor? Perdí a mi copiloto, le dije sin pensar. Estaba conmigo, y ya no está. Desapareció. ¿Se bajaron en algún punto? No, nunca nos detuvimos. Ella me miró y luego se fue por un vaso de agua. Tómelo con calma. A veces pasa, dijo con voz suave. Por aquí han pasado cosas. Me quedé helado. ¿Cómo qué cosas? Ella solo negó con la cabeza. No es el primero que llega diciendo lo mismo. Y todos dicen que fue por el kilómetro 142. Ese tramo no está bien. Ya lo han dicho los locales. Dicen que la tierra ahí no es firme, que hay algo bajo el monte. Intenté discutir, pero no pude. Al final llamé a la policía. Hicieron una búsqueda en la zona. Ni rastro de Felipe. Su familia vino desde Toluca. Se quedaron semanas preguntando, pegando carteles, exigiendo cámaras. Pero no había cámaras en esa parte de la carretera. No hay cobertura, no hay testigos, nada. Yo fui el último que lo vio. Me investigaron, claro. Incluso creyeron que le hice algo. Pasé por todo. Pero no había pruebas, ni huellas, ni ADN. Y yo tenía el tacógrafo. La bitácora decía que el camión nunca se detuvo más que una vez, en la gasolinera donde tomamos café. Ahora manejo solo. Nadie quiere ser mi copiloto. A veces, cuando paso por ese tramo, siento que el viento golpea raro, que el motor suena distinto, que hay alguien en el asiento del copiloto, aunque lo haya quitado del todo. Y te juro, por lo más sagrado, que más de una vez, cuando bajo la visera para el sol, hay una gorra que no es mía. Siempre supe que manejar un microbús por la Ciudad de México era un trabajo que traía sus riesgos. Entre baches, pasaje borracho, asaltantes y los policías mordelones, uno terminaba por hacerse de cuero duro. Pero lo que me pasó aquella noche no se compara con nada. Si te lo cuento es porque todavía lo estoy digiriendo, como si hubiera tragado una piedra y se me hubiera quedado atravesada en la garganta. Me llamo Felipe. Llevo más de 20 años manejando la ruta que va de Xochimilco a La Viga, pasando por Tlalpan, Portales y acabando cerca del mercado de pescados. Un trayecto largo, lleno de paradas, lleno de vida y también, a veces, de muerte. Aquel día fue largo. El calor se sintió desde temprano, pegajoso, con ese sol que no calienta sino que abrasa. El pasaje estaba de mal humor y para colmo me tocó un operativo en Taxqueña que me retrasó como 40 minutos. Los malditos oficiales revisando papeles y exigiendo mordida porque, según ellos, traía el seguro vencido, cuando lo acababa de pagar hacía una semana. Ese día decidí hacer una última vuelta de noche, lo cual no es lo común.
Suelo terminar alrededor de las 8, pero eran casi las 10:30 cuando salí de regreso desde la viga. Pensé, una vuelta más y me cae para los tacos. Subieron pocos. Una señora con bolsas de mandado, un chavo con audífonos, una pareja discutiendo en voz baja, y un tipo solo, alto, moreno, con camisa blanca, pantalón de mezclilla y una chamarra negra medio vieja. Lo vi por el retrovisor mientras subía. No saludó, no pidió cambio, solo se sentó hasta atrás. Era raro, pero no tanto como para levantar alarmas. En esta ciudad, mientras no hagan ruido o empiecen a pelear, uno deja que cada quien viaje como quiera. Al llegar a la altura del metro Ermita, ya habían bajado casi todos. Solo quedaban el chavo con audífonos, que ya dormía recargado en la ventana, y el tipo de la chamarra negra, que seguía sin moverse, con la mirada clavada en la calle. Tomé eje 3 y le subí al radio, más por compañía que por gusto. La noche estaba tranquila, con ese silencio particular de los jueves, donde la ciudad parece contener el aliento antes del fin de semana. Fue cuando llegamos a Calzada de Tlalpan, casi esquina con Miguel Laurent, que lo escuché. «Párate aquí, chofer». No era una petición, era una orden. Le eché un vistazo rápido por el espejo retrovisor. No se había levantado aún, pero ya tenía una mano dentro de su chamarra. «Aquí no hay parada», le dije con calma. «Más adelante te bajo». «No me entendiste. Te estoy diciendo que te pares. Ahorita». Cuando giré de nuevo, lo vi venir. Con pasos firmes se acercó por el pasillo. Y entonces sacó la pistola. Era una escuadra negra, de esas que uno reconoce aunque nunca haya disparado una. Me apuntó directamente a la cabeza. «Cierra la puerta, apaga las luces del tablero, nada de prender las intermitentes». Obedecí. El corazón me latía como si me lo fueran a sacar por la boca. «¿Qué quieres?», pregunté, sintiendo cómo me sudaban las manos en el volante. «Quiero que me lleves, pero sin hacerte el héroe». El muchacho de los audífonos seguía dormido o fingía. El tipo me dijo que siguiera derecho, hacia Viaducto. Me hizo dar una vuelta hacia una callecita secundaria, llena de baches, donde ni los perros ladraban. «No te pongas nervioso, no te voy a hacer nada si cooperas». Lo que me inquietaba no era el arma, era su tono. No sonaba como un ratero común, de esos que solo quieren la feria y se bajan. Había algo metódico en cómo me hablaba, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes. «¿Qué quieres de mí?», volví a preguntar, ya con la garganta seca. «Vas a ayudarme con un encargo, pero primero dame tu celular». Se lo di. Lo metió en su bolsa. «Apágalo». Lo hizo él mismo y luego lo aventó por la ventana. Seguimos por varias cuadras sin decir palabra. Me dijo que bajara al chavo de los audífonos. Lo desperté con un codazo disimulado y le dije que era la última parada. Bajó medio dormido, sin saber lo que pasaba. Quedamos solos. Fue entonces cuando me lo soltó. «Necesito que pases por alguien y no hagas preguntas, solo manejas». Me dio una dirección por la colonia El Reloj. Ya eran más de las 11. Calles casi desiertas, con luces intermitentes de faroles viejos y tiendas cerradas. En una esquina esperaban dos tipos. Subieron sin hablar. Llevaban mochilas grandes, de esas de gimnasio. No pregunté, solo arranqué. Ya no íbamos por ruta. Ahora seguía órdenes. «Ajusta el retrovisor», me dijo, «y no voltees a vernos». Llegamos a un callejón cerca del Cerro de la Estrella. El tipo que me había encañonado bajó junto con los otros dos. Se quedaron platicando unos minutos en la banqueta, fumando. Yo me quedé en el asiento del conductor, tieso, sin atreverme ni a prender un cigarro. Y entonces lo oí. «Ya está. A ver, chofer, vamos a platicar tú y yo». Subió de nuevo. Se sentó ahora en el primer asiento, junto a la puerta. «Ya me conociste la cara, así que vas a escucharme con atención». Me quedé callado. «Yo soy policía, judicial, o lo era. Ahora digamos que estoy en otro giro, más productivo. Me agarraste en una operación delicada, pero como te portaste bien, no te va a pasar nada. Solo te voy a pedir un favor». Tragué saliva.
Un policía. Peor todavía. ¿Qué favor? No digas nada. Nada a nadie. Este micro no tiene cámaras, ¿verdad? Negué con la cabeza. Bien, te vas a ir directo a tu base. Mañana vas a decir que se te ponchó una llanta y que tardaste más en regresar. Te doy tu vida a cambio del silencio. ¿Entendido? No dije nada. No hizo falta. Me devolvió el celular, esta vez con la pantalla rota. A lo mejor se me cayó, dijo, sonriendo. Bajó del microbús y se perdió en la oscuridad. Me quedé ahí un rato, sin moverme. Cuando finalmente arranqué, sentí las piernas como de trapo. Llegué a la base, estacioné y me senté en la banqueta, sin poder parar de temblar. Al día siguiente, alguien me comentó que en la zona de Culhuacán había habido un operativo federal, pero que se habían escapado varios sujetos armados. Uno de ellos, decían, era un exagente que operaba como protector de narcomenudistas. Lo reconocí por la descripción. No dije nada. Desde entonces ya no manejo en la noche. No porque tenga miedo. Bueno, sí, pero no solo por eso. Lo que me asusta no es la pistola. Es saber que el enemigo ya no se esconde en las sombras. Se sube por la puerta delantera, paga su pasaje y te apunta con la ley en la bolsa. No sé en qué momento perdí el instinto. Antes tenía ese sexto sentido que me avisaba cuando algo no estaba bien. Pero después de más de 4 años manejando para Uber en la Ciudad de México, a veces uno se acostumbra a ignorar lo raro, lo incómodo, hasta que ya no hay marcha atrás. Era viernes por la noche, pasadas las 11:30, y estaba a punto de cerrar la aplicación. El cansancio ya se sentía en los ojos, en la espalda, en la paciencia. Me había ido bien ese día. Corridas cortas por la Narvarte, una ida a Polanco, otra a la Condesa. Pensé en regresar a casa, cenar algo rápido y dormir. Pero entonces sonó la notificación. Usuario, Mario, pide viaje desde Iztacalco hasta la colonia Anáhuac, cerca de Marina Nacional. Buena tarifa. Al principio dudé. Esa zona de salida ya estaba medio sola a esa hora, pero la ruta estaba despejada y el destino no era peligroso. Acepté. Me dirigí al punto de recogida, una calle sin salida cerca del viaducto, con casas de 2 pisos, rejas oxidadas y algunos perros callejeros merodeando. Lo primero que me pareció raro fue que el pasajero ya estaba ahí, parado junto a un poste, sin moverse. No como la mayoría, que esperan revisando el celular. Él solo miraba fijamente hacia la calle, con una bolsa negra grande a su lado. ¿Mario?, pregunté al bajar la ventana. Sí. ¿Eres Jorge?, respondió sin mirar el teléfono. Asentí. Tomó la bolsa y se subió al asiento trasero. La bolsa cayó pesadamente sobre el piso del auto. Era más grande de lo que parecía, como de esas donde metes herramientas o cosas para mudanza. Vamos a hacer unas paradas antes de llegar, ¿te parece? Me incomodó, pero la app mostraba el destino fijo y no decía que fueran múltiples paradas. ¿Están cerca? Sí, son casas de amigos. Solo recoger unas cosas. No me dio opción. Ya estaba adentro, ya había aceptado. Puse el carro en marcha. Primera parada, La Viga. La primera dirección estaba a unas pocas cuadras, en una calle angosta sin mucha luz. Cuando llegamos, Mario me pidió que lo esperara en el coche. Lo vi caminar hacia una puerta azul metálica. Tocó 3 veces. Nadie respondió. Luego sacó un juego de llaves del bolsillo y abrió la puerta él mismo. Ahí fue el primer momento en que algo me hizo ruido. Pasaron unos 4 minutos. Estaba por marcarle cuando salió con otra bolsa negra, igual de grande y pesada que la anterior. Caminó tranquilo, sin prisa, como si no le importara que lo vieran. Metió la bolsa en la cajuela sin decir nada y volvió a sentarse. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar casual. Sí. Siguiente. Segunda parada, Santa Anita. El camino fue en silencio. Apenas hablaba. No ponía música, no contestaba mensajes. Yo tampoco. Cuando llegamos a la segunda casa, hizo lo mismo. Tocó.
Nadie contestó. Entró con sus propias llaves. Esta vez tardó más, como unos 10 minutos. Empecé a sentir un sudor frío en la nuca. El retrovisor me mostraba las bolsas en la cajuela apenas iluminadas por los faros traseros de otro coche que pasaba. Volvió a salir con una tercera bolsa. Cuando la metió, no pude evitar notar que una esquina de la bolsa tenía una mancha oscura. No pregunté, no quería saber. Se subió, cerró la puerta sin mirarme y solo dijo: «Una más». Tercera parada, San Pedro de los Pinos. La última parada fue en una privada cerrada. Solo se podía entrar con tarjeta o si te abrían desde adentro. Pero el portón se abrió automáticamente cuando llegamos. No había vigilante. Mario bajó sin decir nada. Esta vez me fijé bien. No traía llaves en la mano, solo entró. Pasaron más de 15 minutos. Pensé en irme, en dejarlo ahí, pero no podía moverme. Algo me mantenía ahí pegado al asiento, como si el coche no fuera mío, como si la ciudad entera hubiera detenido el aliento. Cuando regresó, lo hizo jadeando. La bolsa de esta vez no estaba bien cerrada. Una de las asas estaba rota y el contenido, lo juro, parecía una extremidad, como un brazo cubierto con una tela gruesa. Lo metió con fuerza en la cajuela. Sin cuidado, se subió al coche. Y entonces sí me miró por primera vez. Sus ojos no tenían nada, ni miedo, ni prisa, solo una calma inquietante. «Ya podemos ir al destino final». No respondí. Puse en marcha el coche. Mis manos temblaban apenas, pero no podía dejarlo notar. Respiré por la boca, despacio. Me repetía que yo solo era el chofer, solo un trabajo más. Destino final, Colonia Anáhuac. Al llegar, me pidió que diera vuelta por una calle lateral, frente a unos departamentos viejos con rejas blancas y grafitis. Había un terreno baldío al lado, de esos llenos de cascajo y bolsas de basura. «Detente aquí», dijo con tono tranquilo. «Ayúdame a bajar las bolsas». «¿Qué traes ahí?», pregunté. No pude contenerme. Me miró, largo, sin expresión. Basura, ropa vieja, cosas que ya no sirven. Me bajé. No podía dejar que abriera solo la cajuela. No sabía si tenía armas, si me iba a hacer algo por mirar de más. Con cada bolsa que bajamos, sentí cómo mi estómago se encogía. Eran pesadas, demasiado, y todas olían igual, una mezcla de cloro, humedad y algo más metálico. Mario las arrastró hacia el baldío y las metió entre los escombros. Nadie en la calle, nadie mirando, solo nosotros. El mundo entero parecía haber desaparecido. Regresamos al coche. Me subí primero. Él entró después, respirando agitado. «Gracias. Te transferí un buen bono por el tiempo extra». Vi mi celular. Era cierto. Me había dado más de 1000 pesos de propina. «¿Ya terminamos?», pregunté, con la voz seca. «Sí, ya puedes irte». No se bajó. Me miró de nuevo. «¿Puedes borrar este viaje del historial? Si no sabes cómo, no importa. Solo no hables de esto con nadie, ni con la aplicación, ni con tu familia, ni con nadie». Me quedé congelado. «¿Está bien?», asentí. Se bajó. Caminó despacio hacia los edificios. Lo vi desaparecer entre las sombras del acceso. Puse el coche en marcha. Manejé sin pensar. No fui directo a casa. Di vueltas sin sentido por más de 1 hora. Me detuve en una gasolinera por Coyoacán. Me lavé la cara en el baño. Me miré en el espejo. No me reconocí. Cuando abrí de nuevo la aplicación, el viaje no estaba registrado, como si nunca hubiera existido, pero la propina sí, depositada, clara, con el nombre Anónimo. Intenté reportarlo, pero la aplicación se cerraba sola cada vez que lo hacía. Al final, no lo hice. Esa noche no dormí. Cada crujido en mi departamento me hacía imaginar el sonido de esas bolsas. Cada sombra en la calle me recordaba sus ojos. Han pasado 2 semanas. A veces aún siento ese olor cuando subo al coche. Aunque ya limpié todo, el asiento trasero todavía tiene una mancha, una que no sale con nada. Y cada vez que abro la cajuela, me aseguro de que esté vacía. No pienso volver a manejar de noche.